Hola, ¿qué tal? El domingo 24 de marzo de 2024 comenzamos la Semana Santa con la celebración del Domingo de Ramos. Esta celebración, este año correspondiente al ciclo B, trae dos evangelios. El evangelio de la entrada de Jesús en Jerusalén y el evangelio de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Este año, como es el ciclo B, corresponden al evangelista San Marcos. Voy a leer primero el trozo correspondiente a la entrada de Jesús a Jerusalén, un pequeño comentario, luego el trozo largo de la pasión del Señor y luego un pequeño comentario que pueda ir ayudando a la reflexión, a la celebración también de este Domingo de Ramos y a la vivencia de esta Semana Santa. Comienzo, por lo tanto, con el Evangelio de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén en el Evangelio según San Marcos, capítulo 11, versículos 1 al 10. El Evangelio dice así: Cuando Jesús y los suyos iban camino a Jerusalén, al llegar a Betfagé y Betania, cerca del monte de los Olivos, les dijo a dos de sus discípulos: Vayan al pueblo que ven allí enfrente. Al entrar encontrarán amarrado un burro que nadie ha montado todavía. Desátenlo y tráiganmelo. Si alguien les pregunta por qué lo hacen, contéstenle: el Señor lo necesita y lo devolverá pronto. Fueron y encontraron al burro en la calle, atado a una puerta, y lo desamarraron. Algunos de los que allí estaban les preguntaron: ¿por qué sueltan al burro? Ellos le contestaron lo que había dicho Jesús, y ya nadie los molestó. Se llevaron el burro, le echaron encima los mantos, y Jesús montó en él. Muchos extendían su manto en el camino, y otros lo tapizaban con ramas cortadas en el campo. Los que iban delante de Jesús y los que lo seguían iban gritando: Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor. Bendito el reino que llega, el reino de nuestro padre David. Hosana en el cielo. Hermanos y hermanas, esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Impresiona este trozo. Uno se siente de alguna forma al leerlo como entrando, ¿cierto?, en el escenario, mirando esta entrada de Jesús. Y tal vez es fácil para nuestra imaginación eh, hacer la experiencia de como de mirar a Jesús entrando en Jerusalén. Uno, por la cantidad de imágenes que hay al respecto, películas, y principalmente por el mismo espíritu, podríamos decir, colectivo, que reina cuando celebramos, ¿cierto? Digo espíritu colectivo por decirlo de alguna manera, como una analogía, ¿no? Unidos, muy unidos, ¿cierto? En este recibir al Señor en nuestra vida, el considerarlo el Rey de nuestra vida. De hecho, estamos moviendo ramitos, ¿cierto? Antes hemos hecho una bendición. Ese ramo que es tan importante y que buscamos que esté bendecido y queremos participar de esta celebración, y muchos lo viven en procesión, de alguna manera, ¿cierto? Sintiéndose muy unidos a Jesús. Y no solo sintiéndose, uniéndonos a Jesús, conmemorando, haciendo memoria viva de lo que significa la entrada del Señor a Jerusalén. Una entrada que, como vemos en el texto del Evangelio, es triunfante. Es una entrada en que uno podría decir: wow, Jesús está siendo sumamente bien acogido. Sin embargo, eh, ese mismo pueblo que lo acoge, muchos seguramente los que lo estuvieron acogiendo, son los que después, pocos días después, piden que Jesús sea crucificado. Podríamos decir: pero ¿cómo? Y esa expresión nos puede venir desde nuestra experiencia creyente, desde cómo creemos profundamente en Jesús. Sin embargo, también es verdad que cada vez que pecamos es un modo de rechazar a Jesús en nuestra vida.
es un modo de decirle que no queremos nada con Él, eh, tal vez en algún aspecto, tal vez en una pequeña parte de nuestro corazón. Otras veces podría ser algo más grande y podríamos llegar incluso a no querer absolutamente nada con Él, con nuestro pecado. Y estar siendo como aquellos que muchas veces en nuestra vida acogemos a Jesús, pero también muchas veces lo rechazamos. El ramito que movemos, ¿cierto? Está verde. ¿Ah? Es un recuerdo también para decirnos que tu fe permanezca verde en cuanto viva, ¿cierto? En tu vida y que no se vaya secando, como durante el año se va a ir secando ese ramito que estás llevando en esta celebración. Este ramito guárdalo, que sea un recuerdo permanente y al ver un permanente, ¿cierto? Durante este año, ¿cierto? Porque después el otro año, otro ramito, ¿cierto? Pero durante este año ir viendo cómo se va secando, irnos preguntando, ¿le estará pasando lo mismo a mi fe? ¿Mi fe está viva? Como cuando movía ese ramito. ¿Cómo está siendo mi adhesión a Jesús? ¿Cómo acudo a su palabra? ¿Cómo me dejo iluminar por la palabra del Señor? Miren qué interesante, distintas cosas que van apareciendo, distintas preguntas que nos podemos ir haciendo a partir de este texto, a partir de esta celebración. Ahora les invito a que entremos en el relato de la pasión de nuestro Señor Jesucristo según el Evangelio de San Marcos, que se nos presenta para este ciclo B, ¿cierto? Y que es largo y por eso después mi comentario va a ser cortito, ¿ya? El Evangelio está tomado del Evangelista San Marcos, capítulo 14, versículo 1 al capítulo 15, versículo 47. Esta lectura muchas veces en nuestras celebraciones se hace con varios lectores precisamente para ayudarnos a ir entrando como en los distintos personajes. Aquí lo voy a leer yo solo, pero te invito, sobre todo acá lo más importante es tomar atención a este trozo del Evangelio que les voy a leer, que es largo y al mismo tiempo lleno de profundidad y que nos va ayudando a ir entrando en el corazón de Jesús, nos va ayudando a entrar en la profundidad de su amor. Pensemos que todo lo que el Señor padece, pensemos que la muerte del Señor es consecuencia de su profundo amor por nosotros, amor que nos salva. Oh, lo voy a hacer desde otro escenario, ¿eh? La lectura del Evangelio y el comentario. El Evangelio nos dice así: faltaban 2 días para la fiesta de Pascua y de los panes ácimos. Los sumos sacerdotes y los escribas andaban buscando una manera de apresar a Jesús a traición y darle muerte. Pero decían, no durante las fiestas, porque el pueblo podría amotinarse. Estando Jesús sentado a la mesa en casa de Simón el leproso en Betania, llegó una mujer con un frasco de perfume muy caro de nardo puro. Quebró el frasco y derramó el perfume en la cabeza de Jesús. Algunos comentaron indignados: ¿a qué viene este derroche de perfume? Podía haberse vendido por más de 300 denarios para dárselos a los pobres. Y criticaban a la mujer, pero Jesús replicó: déjenla, ¿por qué la molestan? Lo que ha hecho conmigo está bien, porque a los pobres los tienen siempre con ustedes y pueden socorrerlos cuando quieran, pero a mí no me tendrán siempre. Ella ha hecho lo que podía. Se ha adelantado a embalsamar mi cuerpo para la sepultura. Yo les aseguro que en cualquier parte del mundo donde se predique el Evangelio, se recordará también en su honor lo que ella ha hecho conmigo. Judas Iscariote, uno de los 12, se presentó a los sumos sacerdotes para entregarles a Jesús. Al oírlo, se alegraron y le prometieron dinero, y él andaba buscando una buena ocasión para entregarlo. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, cuando se sacrificaba el cordero pascual, le preguntaron a Jesús sus discípulos: ¿dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Él les dijo a 2 de ellos: vayan a la ciudad, encontrarán a un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo y díganle al dueño de la casa en donde entre: el maestro manda a preguntar
¿dónde está la habitación en que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Él les enseñará una sala en el segundo piso, arreglada con divanes. Prepárennos allí la cena. Los discípulos se fueron, llegaron a la ciudad, encontraron lo que Jesús les había dicho y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer llegó Jesús con los 12. Estando a la mesa, cenando, les dijo: Yo les aseguro que uno de ustedes, uno que está comiendo conmigo, me va a entregar. Ellos, consternados, empezaron a preguntarle uno tras otro: ¿Soy yo? Él respondió: Uno de los 12, alguien que moja su pan en el mismo plato que yo. El Hijo del Hombre va a morir como está escrito, pero ay del que va a entregar al Hijo del Hombre. Más le valiera no haber nacido. Mientras cenaban, Jesús tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen, esto es mi cuerpo. Y tomando en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias, se la dio, todos bebieron y les dijo: Esta es mi sangre, sangre de la alianza que se derrama por todos. Yo les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día en que beba del vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar el himno, salieron hacia el monte de los olivos y Jesús les dijo: Todos ustedes se van a escandalizar por mi causa, como está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas, pero cuando resucite iré por delante de ustedes a Galilea. Pedro replicó: Aunque todos se escandalicen, yo no. Jesús le contestó: Yo te aseguro que hoy, esta misma noche, antes de que el gallo cante 2 veces, tú me negarás 3. Pero él insistía: Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y los demás decían lo mismo. Fueron luego a un huerto llamado Getsemaní, y Jesús dijo a sus discípulos: Siéntense aquí mientras hago oración. Se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan. Empezó a sentir terror y angustia y les dijo: Tengo el alma llena de una tristeza mortal. Quédense aquí velando. Se adelantó un poco, se postró en tierra y pedía que, si era posible, se alejara de él aquella hora. Decía: Padre, tú lo puedes todo. Aparta de mí este cáliz, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Volvió a donde estaban los discípulos y al encontrarlos dormidos, dijo a Pedro: Simón, ¿estás dormido? ¿No has podido velar ni una hora? Velen y oren, para que no caigan en la tentación. El espíritu está pronto, pero la carne es débil. De nuevo se retiró y se puso a orar repitiendo las mismas palabras. Volvió y otra vez los encontró dormidos, porque tenían los ojos cargados de sueño. Por eso no sabían qué contestarle. Él les dijo: Ya pueden dormir y descansar. Basta, ha llegado la hora. Miren que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos, ya está cerca el traidor. Todavía estaba hablando cuando se presentó Judas, uno de los 12, y con él gente con espadas y palos, enviada por los sacerdotes, los escribas y los ancianos. El traidor les había dado una contraseña diciéndoles: Al que yo bese, ese es, deténganlo y llévenselo bien sujeto. Llegó, se acercó y le dijo: Maestro. Y lo besó. Ellos le echaron mano y lo apresaron. Pero uno de los presentes desenvainó la espada y de un golpe le cortó la oreja a un criado del sumo sacerdote. Jesús tomó la palabra y les dijo: Salieron ustedes a apresarme con espadas y palos.
como si se tratara de un bandido? Todos los días he estado entre ustedes enseñando en el templo y no me han apresado, pero así tenía que ser para que se cumplieran las escrituras. Todos lo abandonaron y huyeron. Lo iba siguiendo un muchacho envuelto nada más con una sábana y lo detuvieron, pero él soltó la sábana y se les escapó desnudo. Condujeron a Jesús a casa del sumo sacerdote y se reunieron todos los pontífices, los escribas y los ancianos. Pedro lo fue siguiendo de lejos hasta el interior del patio del sumo sacerdote y se sentó con los criados cerca de la lumbre para calentarse. Los sumos sacerdotes y el Sanedrín en pleno buscaban una acusación contra Jesús para condenarlo a muerte y no la encontraban, pues aunque muchos presentaban falsas acusaciones contra él, los testimonios no concordaban. Hubo unos que se pusieron de pie y dijeron: nosotros lo hemos oído decir, yo destruiré este templo edificado por hombres, y en 3 días construiré otro, no edificado por hombres. Pero ni aun en esto concordaba su testimonio. Entonces el sumo sacerdote se puso de pie y le preguntó a Jesús: ¿no tienes nada que responder a todas esas acusaciones? Pero él no le respondió nada. El sumo sacerdote le volvió a preguntar: ¿eres tú el Mesías, el Hijo de Dios bendito? Jesús contestó: sí, lo soy. Y un día verán cómo el Hijo del Hombre está sentado a la derecha del Todopoderoso y cómo viene entre las nubes del cielo. El sumo sacerdote se rasgó las vestiduras exclamando: ¿qué falta hacen ya más testigos? Ustedes mismos han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? Y todos lo declararon reo de muerte. Algunos se pusieron a escupirlo y tapándole la cara, lo abofeteaban y le decían: adivina quién fue. Y los criados también le daban de bofetadas, Mientras tanto, Pedro estaba abajo en el patio. Llegó una criada del sumo sacerdote y al ver a Pedro calentándose, lo miró fijamente y le dijo: tú también andabas con Jesús Nazareno. Él lo negó diciendo: ni sé ni entiendo lo que quieres decir. Salió afuera hacia el zaguán y un gallo cantó. La criada al verlo se puso de nuevo a decir a los presentes: ese es uno de ellos. Pero él lo volvió a negar. Al poco rato también los presentes dijeron a Pedro: claro que eres uno de ellos, pues eres Galileo. Pero él se puso a echar maldiciones y a jurar: no conozco a ese hombre del que hablan. Enseguida cantó el gallo por segunda vez. Pedro se acordó entonces de las palabras que le había dicho Jesús: antes de que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3. Y rompió a llorar. Luego que amaneció, se reunieron los sumos sacerdotes con los ancianos, los escribas y el Sanedrín en pleno para deliberar. Ataron a Jesús, se lo llevaron y lo entregaron a Pilato. Este le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Él respondió: sí, lo soy. Los sumos sacerdotes lo acusaban de muchas cosas. Pilato le preguntó de nuevo: ¿no contestas nada? Mira de cuántas cosas te acusan. Jesús ya no le contestó nada, de modo que Pilato estaba muy extrañado. Durante la fiesta de Pascua, Pilato solía soltarles al preso que ellos pidieran. Estaba entonces en la cárcel un tal Barrabás con los revoltosos que habían cometido un homicidio en un motín. Vino la gente y empezó a pedir el indulto de costumbre. Pilato les dijo: ¿quieren que les suelte al rey de los judíos? Porque sabía que los sumos sacerdotes se lo habían entregado por envidia. Pero los sumos sacerdotes incitaron a la gente para que pidieran la libertad de Barrabás. Pilato les volvió a preguntar: ¿y qué voy a hacer con el que llaman rey de los judíos?
Ellos gritaron: «Crucifícalo». Pilato les dijo: «Pues, ¿qué mal ha hecho?». Ellos gritaron más fuerte: «Crucifícalo». Pilato, queriendo dar gusto a la multitud, le soltó a Barrabás, y a Jesús, después de mandarlo a azotar, lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados se lo llevaron al interior del palacio, al pretorio, y reunieron a todo el batallón. Lo vistieron con un manto de color púrpura, le pusieron una corona de espinas que había trenzado y comenzaron a burlarse de él, dirigiéndole este saludo: «Viva el rey de los judíos». Le golpeaban la cabeza con una caña, le escupían y doblando las rodillas se postraban ante él. Terminadas las burlas, le quitaron aquel manto de color púrpura, le pusieron su ropa y lo sacaron para crucificarlo. Entonces forzaron a cargar la cruz a un individuo que pasaba por ahí de regreso del campo, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, y llevaron a Jesús al Gólgota, que quiere decir lugar de la calavera. Le ofrecieron vino con mirra, pero él no lo aceptó. Lo crucificaron y se repartieron sus ropas, echando suertes para ver qué le tocaba a cada uno. Era media mañana cuando lo crucificaron. En el letrero de la acusación estaba escrito: «El rey de los judíos». Crucificaron con él a dos bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Así se cumplió la escritura que dice: «Fue contado entre los malhechores». Los que pasaban por ahí lo injuriaban, meneando la cabeza y gritándole: «Anda, tú que destruías el templo y lo reconstruías en 3 días, sálvate a ti mismo y baja de la cruz». Los sumos sacerdotes se burlaban también de él y le decían: «Ha salvado a otros, pero a sí mismo no se puede salvar. Que el Mesías, el Rey de Israel, baje ahora de la cruz, para que lo veamos y creamos». Hasta los que estaban crucificados con él también lo insultaban. Al llegar el mediodía, toda aquella tierra se quedó en tinieblas hasta las 3 de la tarde. Y a las 3 Jesús gritó con voz potente: «Eloí, Eloí, lema sabactani», que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado?». Algunos de los presentes, al oírlo, decían: «Mira, miren, está llamando a Elías». Uno corrió a empapar una esponja en vinagre, la sujetó a una caña y se la acercó para que bebiera, diciendo: «Vamos a ver si viene Elías a bajarlo». Pero Jesús, dando un fuerte grito, expiró. Entonces el velo del templo se rajó en dos, de arriba a abajo. El oficial romano que estaba frente a Jesús, al ver cómo había expirado, dijo: «De veras, este hombre era hijo de Dios». Había también ahí unas mujeres que estaban mirando todo desde lejos, entre ellas María Magdalena, María, la madre de Santiago el menor y de José, y Salomé, que cuando Jesús estaba en Galilea, lo seguían para atenderlo. Y además de ellas, otras muchas que habían venido con él a Jerusalén. Al anochecer, como era el día de la preparación, víspera del sábado, vino José de Arimatea, miembro distinguido del Sanedrín, que también esperaba el reino de Dios. Se presentó con valor ante Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se extrañó de que ya hubiera muerto y llamando al oficial le preguntó si hacía mucho tiempo que había muerto. Informado por el oficial, concedió el cadáver a José. Este compró una sábana, bajó el cadáver, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro excavado en una roca y tapó con una piedra la entrada del sepulcro. María Magdalena y María, la madre de José, se fijaron en dónde lo ponía.
hermanas y hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dado lo largo del texto, esta reflexión, este comentario va a ser muy pequeño. Eh, Dos cosas. La primera es al leer, al escuchar la pasión de nuestro Señor Jesucristo, quedo profundamente conmovido y agradecido del profundo, indecible amor que Dios tiene por cada uno y cada una de nosotros. Qué grande es su amor. Cómo nos está profundamente agradecidos de la grandeza del amor de Dios. Este Dios que se ha hecho hombre, que ha dado su vida para nuestra salvación. Y dio su vida por nosotros sin esperar de nosotros ser santos. Miren qué impresionante cuando vemos en el relato, por ejemplo, a Pedro, profundamente amigo de Jesús. Pedro puede haber sido un testigo a favor. Sin embargo, se asusta, eh, lo desconoce, lo niega con la cercanía que tenía Jesús con él. Jesús también muere por él. Muere por quienes lo están crucificando. Muere por todos. Muere por la humanidad de todos los tiempos para nuestra salvación. Qué grande es el amor del Señor. Leer la pasión del Señor nos debe llevar, por lo tanto, a una profunda gratitud y junto con esa admiración por la grandeza de su amor, no dejemos de dejarnos amar por Dios y que eso vaya fortaleciendo nuestra experiencia del amor, vaya llevándonos a amar cada vez más con más fuerza. Una segunda cosa, en ocasiones nos puede pasar, puede que nos haya pasado como puede que no, y si no nos ha pasado nos puede llegar a pasar, el sentirnos solos, el sentirnos como si Dios no estuviera con nosotros, sobre todo en momentos de profundas dificultades, como puede ser una enfermedad o estar sufriendo la pérdida de alguien querido, y digo sufriendo la misma pérdida porque eso a veces también se da esa experiencia de duelo previo, ¿no? Cuando ha habido una enfermedad larga o una situación en que la persona como que va lentamente perdiendo sus capacidades y lo que nos cuesta ver a un ser querido en eso, ¿no? Tantas experiencias, o pienso en las personas que están sufriendo los horrores de la guerra. Bueno, Jesús en la cruz, el inocente por excelencia, en la cruz, nos ayuda a ver primero, la vida nos trae sufrimientos y el Señor, siendo Dios hecho hombre, pasó por el sufrimiento. ¿Y qué sufrimientos más grandes por los que pasó? Por lo tanto, Él comprende profundamente nuestro dolor y Él ha pasado por el sufrimiento, por el dolor, por la muerte en cruz, precisamente para que no tengamos duda de que nunca nos deja solos, nunca nos deja solos, solas. Siempre contamos con su presencia, con su ayuda. Contamos con que Él ha vencido todo lo malo de la historia. Por lo tanto, también todo aquello que para nuestra vida es signo de muerte, todo lo que en nuestra vida aparece como signo y como muerte, ha sido derrotado por Jesús. Nuestra muerte ha sido derrotada por Jesús en la cruz. Entonces, todo lo contrario de sentirnos abandonados, bueno, nos podemos sentir, ¿no? Pero sepámonos claramente, más allá de lo que sintamos o no sintamos, que siempre contamos con Él, siempre contamos con su compañía, siempre contamos con la fortaleza que Él nos da, porque Él en nuestro dolor no nos deja solos, porque todos nuestros dolores, todos nuestros sufrimientos están en la cruz, asumidos y vencidos por Jesús. Nuestros pecados, el Señor con su muerte en cruz nos dice, no te dejes, podríamos decir, derrotar por el hecho de que eres pecador, pecadora. No te bajonees tanto que yo vencí ese pecado. No te bajonees tanto al nivel de sentir que ya no tienes vuelta.
Está bien que nos arrepintamos. Está bien esa culpa que nos lleva a cambiar para bien. No la culpa autodestructiva, no la culpa en que nos autodañamos, no la culpa en que nos tratamos mal. La culpa que al Señor le gusta es esa culpa que nos lleva a abrirnos a su misericordia y buscar ser cada vez mejores, buscar responder cada vez con más amor al gran amor que Él nos tiene. Estas son unas pocas pistas para seguir reflexionando. Ya por el tiempo dejo hasta aquí este video y seguimos reflexionando y encontrándonos en esta Semana Santa del año 2024. Que el Señor les bendiga, este Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Chao, chao.